Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un presidente polarizado. Sí, les hablo del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, quien le pidió a sus ciudadanos que salgan a marchar el 14 de febrero, el mismo día que la oposición convocó a una marcha en contra de las reformas del cambio. Es decir, la reforma / venganza de la salud, la reforma expropiadora de las pensiones y la reforma laboral. La historia es así. Resulta que la ministra de Salud, Carolina Corcho, que ha sido incapaz de traer la primera vacuna en contra de la viruela del mono, también ha sido incapaz de presentar el borrador de su reforma que pretende devolver al país a las épocas del Seguro Social. Entonces, para ahorrarse la fatiga, según lo denunció el representante a la Cámara, Andrés Forero, en su cuenta de Twitter, convocaron al Ministerio de Salud, al parecer a sindicatos y organizaciones sociales, para que hicieran un respaldo de dicha reforma en las calles. ¿Reforma a fondo, sí o no? Bueno, compañeros y compañeras, no podemos haber matado el tigre y asustarnos con el cuero. Ya vieron pues que a Lula le tocó también sacarla a la gente a la calle. Y la democracia hay que defenderla con toda. Pero además, en el tonito sobradongo que caracteriza a los ministros del cambio, la ministra Corcho salió a decir que creo que no hay reforma en la historia republicana en Colombia que se haya discutido más que la de la salud. Lo que dice la ministra Corcho no es cierto, porque nadie conoce el texto de su venganza, de su reforma. Casi que de manera paralela, mientras ocurría este desastre con Corcho, la irresponsable ministra de Minas, Irene Vélez, desde Davos, Suiza, decía que decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Parece que este par de funcionarias odiaran al país. ¡Ay, qué tristeza! Entonces el representante Miguel Polo Polo convocó a todas las fuerzas de la oposición a marchar en contra de las reformas que pretende hacer el gobierno del cambio y que de alguna manera están llevando a la economía del país al desastre. No, ya estamos en el desastre porque todo está carísimo. El mercado, la gasolina, los arriendos, los útiles del colegio. Esto dijo Miguel Polo Polo. Debemos salir a parar por nuestras pensiones, se las quieren robar. El gremio de la salud debe salir a las calles a hacer respetar el sistema de salud que tenemos y las EPS. Los estudiantes deben salir a parar ya que Petro les ha incumplido sus promesas. Todos a la calle. El ilustre senador Roy Barreras dijo que iba a denunciar a Polo Polo por el delito de sedición, que para los que no sepan es el levantamiento de un grupo de personas en contra de un gobierno con el fin de derrocarlo. O sea, lo que hicieron las FARC, el M-19, el ELN, incluido con otro delito, el tráfico de drogas. Pero ¿en qué parte de la convocatoria de Polo Polo dice que la gente se alce en armas? Por Dios, porque en las marchas de la oposición no han incinerado un solo bus, ni hubo bebés muertos, ni ataques a las sedes bancarias, ni robos a los almacenes de grandes superficies, ni ciudadanos degollados, como sí ocurrió en el paro nacional con las acciones violentas de la primera línea. Pues las marchas de protesta de oposición de la derecha sí son bien distintas a las marchas de oposición de la extrema izquierda. En respaldo de las dos desastrosas ministras y del senador Roy Barreras, el presidente Petro, al mejor estilo de... Le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Le pidió a sus seguidores que salieran a marchar por él, con él y en él. La juventud no nació en Colombia para ser encarcelada o morir en una trocha, sino que nació para el estudio, el arte, la libertad y la vida. Porque la sociedad debe discutir las reformas, los invito a acompañarme en la plaza pública este 14 de febrero y el 1 de mayo. Parece que el presidente Petro no se ha dado cuenta que la campaña política ya se acabó y que el que ganó fue él. Vale la pena recordarle al señor presidente el artículo 188 de la Constitución Política de 1991, que dice que el presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.
Señor presidente Gustavo Petro, usted es el símbolo de la unidad nacional. Luego no le queda bien, dentro de sus funciones constitucionales, convocar a un grupo de ciudadanos para que marchen, al parecer, en contra de los colombianos que no están de acuerdo con usted. ¿Qué diría el senador Gustavo Petro del actuar del presidente Gustavo Petro? O si finalmente le va a decir a sus ciudadanos que salgan a marchar, ¿por qué no les dice que salgan otro día diferente a la marcha de la oposición? ¿No es un poco peligroso el coincidencial proceder con el dictador Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que cuando la oposición marchaba, ellos sacaban a los colectivos chavistas a violar los derechos humanos de los opositores? ¿Es que acaso la oposición no se puede manifestar de manera libre y sin la presión del gobierno? ¿No es eso parecerse a lo que pasa en la dictadura de Cuba? ¿No es muy peligroso parecerse a Nicaragua, donde el dictador megalómano de Daniel Ortega no resiste que le lleven la contraria y por eso encarceló a toda la oposición? Presidente Petro, ay porfa, no polarice tanto, porque se supone que usted debe unir a los colombianos y no dividirlos. Más bien dígale a la ministra Corcho que presente la reforma a la salud a los expertos en salud, que la debata en el Congreso como corresponde y no que se esconda entre panfletos y mentiras. Y que cuando va a traer la primera vacuna en contra de la viruela del mono y a solucionar el desabastecimiento nacional de medicinas para la atención y el cáncer. ¿No ve que gobernar es bien difícil y bien distinto a hacer oposición? Y hay que dejar el tufillo de los dictadores de Venezuela, porque como diría el ministro del Interior, Alfonso Prada, nos asusta.